Queridos amigos, ahora nos encontramos en la segunda parte de Terapia Vitamina y vamos a comenzar por la interpretación de las cosas. Quizá me lo hayáis escuchado decir en alguna otra ocasión. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En cómo hacer que te pasen cosas buenas, te expliqué que esa interpretación depende de 3 factores. Del sistema de creencias, es decir, de cómo yo pienso que deben ser las cosas en la vida. Es decir, yo quiero que me traten así, yo quiero que el mundo sea de esta manera, la política, la religión, el dinero, mi jefe, mi pareja, mis hijos. Todos nosotros traemos un sistema de creencias en nuestra vida e interpretamos muchas de las cosas que nos suceden según ese sistema de creencias. La segunda es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, esa interpretación de las cosas siempre será mucho peor. En cambio, si estoy animado y contento, interpretaré las cosas de otra manera. Si llego a mi casa feliz porque me han ascendido en mi trabajo y me han subido el sueldo, aunque mi hijo haya suspendido, me afectará mucho menos que si ese día me han echado del trabajo. Aprender a gestionar el estado de ánimo, a entender cómo funciona nuestro organismo, ayuda a que interpretemos las cosas de forma más adecuada. Esta interpretación es importantísima porque tiene un impacto directo en nuestra salud. Según cómo vamos interpretando las cosas, eso impacta en tiempo real en nuestra mente y en nuestro organismo. En esa forma de interpretar las cosas, yo suelo hacer otro dibujo a mis pacientes que les suele ayudar. Yo dibujo unos ojos muy grandes con una flecha que va a un corazón y se abren 2 flechas, una cabeza y la acción. Lo que esto significa, y a ver si tú mientras me vas escuchando interpretas cómo esto pasa en ti, es que hay gente que llega a los sitios y lo percibe todo, se da cuenta de absolutamente todo y capta los más mínimos detalles. Hay gente que llega a los sitios y no se entera de nada y que no percibe las cosas que suceden porque está en sus propios pensamientos o porque no tiene esa sensibilidad. Esa persona que lo percibe o no lo percibe automáticamente lo pasa por el corazón, con más o menos intensidad. La gente más fría y más calculadora se salta el paso del corazón y la gente más sensible y más vulnerable pasa por el corazón y se queda ahí un ratito y se convierte en una persona que sufre quizá en exceso. Y de allí nos vamos a la cabeza o a la acción. Va a haber gente que perciba muchas cosas y que actúe en consecuencia. Va a haber gente que perciba mucho, sienta mucho y de repente sea muy obsesivo y le dé demasiadas vueltas a las cosas. Entender cuánto tenemos de ojos, de corazón, de cabeza y de acción nos va a ayudar a entender cómo interpretamos la vida y cómo funcionamos ante los diferentes retos. Piensa en una persona profundamente hipersensible, que llega a un sitio, todo lo capta, todo lo siente y se queda dándole vueltas a las cosas. Piensa en cambio en alguien muy ejecutivo y con el corazón un poquito más frío. Llega a un sitio, percibe 3 datos y automáticamente actúa. Y no siente ni padece y no empatiza. Los obsesivos tienen mucho de cabeza, los sensibles tienen mucho de corazón, los intuitivos tienen mucho de ojos y luego los impulsivos tienen mucho de acción. Encontrar el equilibrio nos ayuda muchísimo en la vida a entendernos y a gestionar mejor las cosas. A continuación, enseño al paciente a comunicarse. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. En terapia, enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle a veces de forma básica pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza. Son pasos lentos pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. A continuación, trabajo en un tema que me apasiona, que es el tema de la voz interior. Me lo habrás escuchado decir en alguna ocasión. Nuestra voz interior tiene que servir para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Esta es una idea muy importante. Todos tenemos esa voz que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga, y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas puede ser más intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces son más conscientes y en otras mucho menos. Pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. Esa voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me pregunta ¿cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Por qué le doy tantas vueltas a las cosas? Otras veces surgen frases de has engordado, tu jefe no te hace caso,
Tu marido está distante, nadie se fija en ti, nadie te valora, seguro que te sale mal, nunca tendré hijos. ¿Cuál es el origen de esta voz? ¿De dónde proviene? Durante todos estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y puedas aplicarlo a tu vida. En Encuentra tu persona vitamina lo tienes en forma de esquema dibujado y con múltiples ejemplos que pueden ayudarte. Todos nosotros cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de lo que nos va sucediendo. Pero existen 3 grabaciones muy importantes que van a suceder. La primera es cómo nos hablaban nuestros padres. Desde un no me siento orgulloso de ti, eres un perezoso, o qué buen hijo eres, o eres un desordenado, o confío en ti y estoy seguro que lo lograrás. La segunda es cómo se trataban entre ellos y cómo se hablaban el uno al otro. Y la tercera es cómo hablaban nuestros padres de nosotros a los demás. Tengo un hijo que es un insoportable, qué pesado es. O en cambio, tengo un hijo muy bueno, qué orgulloso estoy de él. Todo esto va a tener un impacto muy importante en nuestra vida. Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. No es algo exacto ni desde luego matemático de cómo influye, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia, como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esta influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno al 50%. De los 6 hasta los 12 vuelve a tener una gran importancia de un 25% y el resto de la vida de otro 25%. Lógicamente estas cifras son aproximadas y esto surge tras años míos de escuchar historias de pacientes. Esto no es matemática exacta, pero me parece que refleja muy bien la importancia que tienen cada una de estas etapas. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca y muchas veces para trabajar la autoestima tengo que partir de desarticular heridas emocionales que surgieron en la infancia por esa grabadora que dejó mensajes que a día de hoy le siguen perturbando. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad que uno tiene en uno mismo y en la capacidad de tomar decisiones y en la autoestima, es decir, cómo yo me trato.